Bienvenidos al primer capítulo de Operadores Políticos, un podcast de comentarios, de análisis, bien entretenido, algo más distendido. Soy José, estoy con mi compañero Fabián Hola. y el capítulo de hoy día se va a tratar de, a grandes rasgos, de la democracia cristiana. Un partido que surge del Partido Conservador, una de las cuantas decisiones que tuvo, que se propone como una, una opción entre medio del socialismo y el capitalismo, que eran como las dos fuerzas que se estaban peleando en el siglo pasado, y que fue uno de los principales, por no decir el principal opositor del gobierno de Salvador Allende. Resulta que, bueno, pasa la dictadura y cosas así, ahora la DC se plegó a la coalición liderada por el PC. Muchos lo han dicho de que eso es una traición a sus principios, una traición a su ideología, a lo que fue el partido en un principio. Hay quienes dicen que una traición por la férrea posición que presentó para el gobierno de Salvador Allende. Otros dicen que es como una vuelta histórica a lo que fue de que la DC, bueno, la constitución de 1925 no había segunda vuelta. Entonces, la segunda vuelta se daba básicamente en el Congreso, donde votaban por el candidato que sacara las dos mayorías. Y generalmente siempre se votaba por el candidato que sacaba más votos. Se ratificaba. Se ratificaba, efectivamente. Podían no hacerlo, pero lo hicieron en todas las elecciones con esa constitución. Si bien la DC hubo negociaciones para ratificar a Allende o no, la DC lo hizo. Ratificó a Allende, entonces hay gente que dice que, bueno, como que traicionaron sus principios por la oposición a Allende, pero hay gente que dice que lo volvieron a hacer por haber ratificado a Allende. Esto de la vuelta, como la traición, la vuelta a los principios, yo creo que un tanto complejo. Un tanto complejo, ¿por qué? Porque la DC es un partido también un tanto complejo. Mucho más de lo que nosotros podríamos pensar, sobre todo nosotros siendo una generación tan joven y no hemos visto la DC actuando en su máximo esplendor. No la conocemos mucho. No la conocemos mucho. ¿Qué nos podrías decir? Mira, yo lo que podría decir, primero que nada, encuentro que es demasiado relevante considerar el inicio de la democracia cristiana y qué es lo que fundamenta la creación de este partido, no solamente en Chile, sino en Europa y en el mundo. Porque la democracia cristiana no es algo, un fenómeno naturalmente chileno, sino que es un fenómeno mundial. Nace principalmente por un escrito llamado Cuadragésimo A, ¿no? En el cual se plantea de que la Iglesia y los católicos no se pueden no posicionar en este conflicto mundial que es la Guerra Fría. Básicamente la lucha entre el capital y el trabajo que se está dando a nivel mundial. Entonces todos los cristianos tenían que posicionarse y como empresarios también ser generosos con la clase trabajadora y por lo tanto ahí se genera una especie de caldo de cultivo para un nuevo pensamiento político. Y en Chile eso va de la mano con la creación de la Falange Nacional, que era una revista académica liderada por Mario Góngora, por Eduardo Frei Montalva, que era un joven estudiante en esa época, y Eduardo Eizaguirre, que era un curita del Partido Conservador, como decía José Miguel. Esta nace como una decisión de la juventud conservadora. La juventud conservadora estaba viviendo un momento de fuerte recambio, porque los conservadores históricamente en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, han sido muy influidos por la iglesia, y donde este era un escrito de básicamente el Papa, en el cual llamaba a todos los católicos a formar parte y generar algo distinto, una alternativa al modelo imperante, se comienzan a generar distintos movimientos políticos y en Chile eso se dilucida a través de las juventudes conservadoras, a través de la Falange Nacional. Eso termina culminando en la creación de la democracia cristiana en 1957 y cuando se crea la democracia cristiana, su símbolo, básicamente una flecha que atraviesa tanto el capital, el capitalismo, como el comunismo, el socialismo. Que son las dos líneas. Exacto. Es igual también, cabe recalcar de que esto no nace porque la iglesia se izquierdiza, por ejemplo. No. La primera encíclica de la iglesia, que es, no me acuerdo cuál era su nombre, pero al final de 1800 se da no porque la iglesia sea, no porque esté imbuida de la idea de la izquierda, sino Claro. porque ven que las ideas de la izquierda están tomando terreno en las capas populares y eso era también el caldo de cultivo, donde la iglesia era también muy popular. Entonces esto no nace también como es básicamente quizá una derrota de la iglesia, como al llegar a ciertos sectores y ellos se cuadran a este nuevo panorama. Sí, pues aparte es muy importante considerar esa misma weá que estás diciendo tú, porque al final cuando se comienza a generar este caldo de cultivo de los pensamientos izquierdistas, que básicamente eran principalmente ateos, se le está quitando terreno de poder político y social a las iglesias católicas. Entonces, tal como tú decís, todas ¿cómo se llaman los escritos que hacen los papas? Tienen La un nombre. encíclica. Las encíclicas tienen
un rol político de comenzar a direccionar a los católicos y todos los dirigentes que tengan que ver, tanto políticos como sociales, para encauzar de alguna forma este descontento social y recoger estas demandas para que la iglesia vuelva a ser relevante. Y por eso se generan todos estos movimientos políticos. Y bueno, eso básicamente, eso es el inicio de la democracia cristiana, pero la democracia cristiana vive un proceso que es súper interesante, que es el primer partido que dentro de una democracia como ya real en Chile, logra la mayoría parlamentaria y puede gobernar sin tener que hablar ni con la izquierda ni con la derecha, que eso sea en el 64, cuando logran mayoría parlamentaria. Y lo que genera eso es que generalmente los partidos políticos tienden a tener que generar un efecto centrífuga. Hacen que, al ser el partido de centro, la izquierda, si quiere llevar adelante sus medidas, tiene que hablar con el centro y por consiguiente moderarse, y lo mismo con la derecha. Y donde la democracia cristiana llegó con mayoría parlamentaria y podía gobernar a su forma, no necesitaba hablar con nadie, con absolutamente nadie, y eso generó que la izquierda por su lado se polarizara y la derecha por su lado también se polarizara. Y eso terminó generando, en vez de un efecto centrífuga de moderar el sistema político, lo termina polarizando y termina generando básicamente todas las condiciones para un golpe de Estado en un futuro. Entonces el efecto centrípeta genera tanta polarización política que la izquierda y la derecha no se quieren ver. Entonces, eso sumado al contexto que decía el José, que era de álgida revolución y que todas las clases trabajadoras y agrícolas querían cambios sociales fuertes, generó que la izquierda polarizada, que era representada por la Unidad Popular, llegaran a un gobierno, intentaran llevar adelante esos cambios y se terminaba desembocando en un golpe de Estado. Claro. Bueno, también cabe destacar de que el 40º año se da, creo que en 1931, en una Italia fascista, Sí. Mussolini. Entonces igual también tiene esta raíz de que siempre ha estado como bastante cercano, pero en lo ideológico, más no en lo político, la de al fascismo. Sí. Pero también la falange, está en la falange en España, por Sí, pues ejemplo. la falange española. La falange española, que era fascista. La DC, bueno, se conoce también como la falange. En prensa, la falange y la democracia cristiana son sinónimos, básicamente. Hay una cercanía, efectivamente, pero una cercanía ideológica hasta cierto punto, pero más no política. En el fondo nosotros podríamos creer de que al final la DC es como un fascismo, una retórica del fascismo adaptada a la derrota del fascismo y otra a la posguerra. Sí. Aparte, igual hay un tema que es súper relevante, que es como lo mismo que tú estás diciendo, que el fascismo se podría decir que es como un paraguas, en algún momento lo hemos hablado, que es un paraguas súper grande, y adentro de ese paraguas hay otras cosas pequeñas que van naciendo del fascismo. De la misma forma que, por ejemplo, el comunismo nace del liberalismo, pero no el liberalismo como tal. El sociohumanismo nace del fascismo porque es corporativista. Cree principalmente en los organismos intermedios más que un órgano central que sería el gobierno, sino que, no sé, pues la democracia cristiana chilena creó la ley de sindicatos campesinos, fortaleció fuertemente los poderes sindicales en el país y le dio mucho poder a las juntas de vecinos y distintos organismos que no eran directamente el gobierno central. Entonces, eso es operativamente muy cercano a lo que planteaba el fascismo. Aunque obviamente cuando uno ve la historia del fascismo es mucho más autoritaria y otras cosas, pero claro, va en temas de fundamento político más y teórico, más que la práctica como tal del tema. Y también diferente, porque de hecho yo creo que esa teoría como del fascismo se acerca mucho más como al fascismo español, sí, como al nacionalsindicalismo, José Primo de Rivera y ese tipo de cosas. Exacto. Porque bueno, es como igual que el marxismo, al final hay tantos modelos comunistas, socialistas, según cuántos países hay. Sí, po. Incluso mucho más. Incluso mucho más. Mucho más. Pero yo creo que ahí lo interesante y lo que hay que importante recalcar respecto a la democracia cristiana es el proceso de lo mismo que estábamos hablando. La democracia cristiana, donde cumplía el rol de partido de centro y termina generando un efecto centrípeta que termina de alguna u otra forma rompiendo el sistema político. Acá no estamos hablando de que la democracia cristiana sea o no el gran culpable del golpe de Estado. Hay distintas cosas que lo fundamentan, pero ese proceso en el cual la democracia cristiana fue protagonista de que tuviéramos un desenlace como ese y una dictadura que durara 17 años, llevó a que la democracia cristiana tuviera una profunda reflexión, al igual que otros partidos del sistema político como el Partido Socialista, que vio su renovación en esa época. Y ese proceso de renovación, como los mismos opinólogos que comentaba el José, hablan de que no, los demócratas cristianos rompieron con su tradición histórica de ser la tercera vía y no sé qué. Pero esa tercera vía se acaba después del gobierno de Frey. Cuando ocurre el golpe de Estado, la primera medida que comienza a ver la democracia cristiana para intentar salir de la dictadura es comenzar a dialogar con las distintas fuerzas políticas. Incluso con Luis Corbalán fue directamente a Moscú, uno de los representantes más importantes de la democracia cristiana, a negociar con el Partido Comunista el salir a la democracia.
Después eso se rompe porque el Partido Comunista intenta matar a Pinochet y distintas cosas que terminan rompiendo esa historia. Pero la DC se renueva, no es la misma DC que buscaba superar el capitalismo y el socialismo de una vía alternativa, ¿cachai? Claro. Igual también me da risa eso, porque nosotros tuvimos que identificar un archienemigo de la DC, al menos antes del golpe de Estado, no era el PS. Digo, no era el PC, al contrario, era el PS, con quienes llega renovado a básicamente los dos como pesos pesados de la concertación. Entonces igual es Efectivamente. como... Yo creo que ese fue... si hay un momento para decir de que la DC traicionó sus principios, yo creo que era ese. Sí, po, y de hecho es muy interesante porque ese punto es muy importante porque dentro del proceso de la Unidad Popular, la tesis del Partido Comunista era que la Unidad Popular tenía que convencer a las capas medias. Y donde antes existía otro sistema político en el cual los partidos políticos eran realmente importantes e influían en sus representantes, el Partido Comunista siempre decía que tenía que dialogar con la democracia cristiana, que eran los representantes de las capas medias. Y si la Unidad Popular lograba convencer a la democracia cristiana, se convencía a la clase media y la Unidad Popular podía triunfar. Mientras que el PS era todo lo contrario, tal como tú decís, había que básicamente matar a los momios. Po. Sí, Entonces, ese proceso como de traición, que dicen los opinólogos que no saben nada básicamente de la historia de nuestro país, ya se vivió. La DC ya rompió con esa tradición hace 34 años. En el 91, cuando la concertación ya se consolida como un gobierno, ahí ya se había rompido esa tradición. Entonces, el hacer un gobierno o no con el Partido Comunista no dice nada a día de hoy. claro, bueno, me acuerdo que la democracia cristiana de Cuba, perdón, con la democracia cristiana de Miami, fueron los primeros que criticaron a esto. Sí, po. Y después la internacional, nosotros podemos igual entrar a debate de cuál es el peso que tienen las organizaciones políticas internacionales a esto, aceptando quizá del Foro de Madrid, que ahora están teniendo mucho revuelo, pero básicamente congelaron como el puesto en la internacional demócrata cristiana Americana. de americana de nuestra DC. Sí, no, increíble. Y yo insisto que es demasiado importante considerar el hecho de entender el posicionamiento histórico en el que está la democracia cristiana, porque dentro de las figuras relevantes de este proceso está el Eric Aedo, que él, si no me equivoco, actualmente es diputado por el Bío Bío, y él, de hecho, inicialmente quería ser curita cuando era jovencito, pues, weón. Entonces, él lo que lo motivó a dedicarse a la política fue la necesidad de generar justicia social y generar un país mejor, pues, weón. Entonces, dentro de sus tesis para defender el hecho de que la democracia cristiana se acerque al Partido Comunista, y en realidad no al Partido Comunista, sino que a todo el conglomerado que está generando de la izquierda hacia el centro, es, weón, si los socialistas pudieron apoyarnos a nosotros en la transición, que nosotros literalmente generamos el proceso en el cual exterminaron, torturaron, violaron a miles de sus militantes, ¿por qué nosotros no podemos cruzar ese puente? Claro. Así que no lo había pensado. No lo había pensado como de ese punto, de que, bueno, fue un acto muy noble. Como el hecho como de... O sea, la renovación del PS fue un proceso que se forjó en tiempos muy, muy duros. Y también es por eso yo creo que en un tiempo no tan duro hubiese sido muy poco posible llevar un cambio tan rotundo. Y también a un acto, no sé si de nobleza, pero realmente compromiso con lo que se estaba haciendo, que era apoyar un gobierno de la DC. Que Sí, bueno, como te dije antes, era como el principal archienemigo de la DC también. sí, Porque po. esto es como los fantasmas del comunismo acá en Chile. Es un tema complejo. Yo creo un tema bien complejo, pero yo creo mucho en esto de que al final, y se ha visto también en el papel, de que no es la presidenta como la presidenta comunista que le dicen, sino la presidenta como la líder de la coalición socialdemócrata, porque eso no solo se ha visto, no es solo a nivel retórico, sino que también las distintas fuerzas que están dentro de la coalición han tenido un peso, quizá para mal o para bien, dentro de las decisiones de la coalición. Sí, pues, y de hecho, ahí es muy bacán justo ese punto, porque ese es el gran peso, por ejemplo, a día de hoy que tiene la Evelyn Matei, po. Yo creo que uno de los problemas que tiene Matei a la hora de intentar como generar una mayoría y acercarse, por ejemplo, al votante de ultraderecha, bueno, ha cometido 10 millones de errores comunicacionales y de estrategia en realidad. Pero uno de sus principales, o uno de sus primeras estrategias fue intentar quitarle voto a Cast. Y bueno, partiendo de la base que nunca nadie va a intentar votar no por el original y por la copia, que sería en este caso la Matei, es que la Matei al final representa un abanico más grande. Pues si ella
inherentemente Chile Vamos ahora tiene amarillo y demócrata. Entonces, dentro de ese espectro, ella ya no puede ser la ultraderecha que ella siempre en realidad ha sido. Que de hecho ahí hay un ejemplo que es súper importante histórico, que para nuestra generación, como estábamos hablando, no es un hecho que mucha gente conozca, pero para las generaciones más antiguas sí, que es el Kiotazo. El Kiotazo, por ejemplo, es un hecho político que ocurre de que es literalmente espionaje por parte de los militares que estaban interceptando la llamada en esa época le hacían a todos los políticos del país, interceptaron una llamada de Piñera y esa llamada de Piñera le llegó a la Matei para intentar desencauzar la carrera presidencial de Piñera, que demostraba una derecha liberal, antipinochetista y pro derecho humano y cosas de ese estilo, mientras que la Matei no representaba eso, esa renovación que vivía la derecha de mano de Andrea Alamán también. Claro, una renovación que fue, bueno, a día de hoy nosotros podemos decir que fue que no se dio, no se dio efectivamente. De hecho, también hay Renovación Nacional, que era como el partido de derecha más no tan pinochetista, tiene figuras que son abiertamente pinochetistas, figuras que son bien conocidas, como por ejemplo Camila Flores. Bueno, Sí. Camila Flores. Entonces como que se desdibujan un poco, pero yo creo que nos estamos yendo un poco del, un poco del tema. Estamos yendo. La DC, o sea, yo creo que en el fondo, y también dicen de que se vendieron sus principios por puestos en el Parlamento y puestos en el gobierno. Sinceramente yo no sé qué tan terrible sea, porque en el fondo no son, y en ese entonces tampoco eran como un partido como ideológico como eran los comunistas y los socialistas hasta cierto punto. Entonces era un partido que se jugaba en la política, y la política también es el arte de hacer acuerdos. Yo creo que eso no es un punto tan reprochable. Quizás se le intenta poner como de para hacer plata con puestos públicos, pero yo creo que no es tan así. O sea, los puestos en el Parlamento son importantes y la DC es un partido que lo necesita ahora. Entonces al final es un acuerdo en el que todos ganan, y al final de eso se trata, de hacer acuerdos en la política. Y yo creo que ahí, solamente un segundo, hay una frase que es muy buena, que no me acuerdo a quién se la escuché hace poco, que si la DC no logra los escaños posibles, no va a ser partido, deja de ser partido, y sin partido no hay proyecto. Entonces como que eso sigue nomás. Entonces al final se habla como de morir con las botas puestas. Ya, eso todos hablan que debe ser súper bien bacán morir con las botas puestas, pero en el fondo es morir. Sí, Y eso en política no vale. Yo creo que, bueno, efectivamente la DC, igual que otros partidos, van quedando quizá un poco en el olvido, como el Partido Radical, por ejemplo, que está bien. No sé cómo chucha sigue viva esa wea. Deberían meterlo en un museo. Yo sería espectacular que de hecho, es el partido más antiguo de los que está vivo. Efectivamente, el partido más antiguo de los que está vivo. Yo creo que deberíamos dejarlo un escaño reservado en el Congreso y eso tenerlo en un museo. Senador vitalicio. A mí me haría pena, sinceramente, que se muriera el Partido Radical. Pero eso, o sea, si la DC es un partido con tremenda historia, de que nosotros, si podemos decir que son como medio fachos, sería... O sea, facho en el sentido más estricto de la palabra, puede que sí lo sean. Pero como de derecha es complejo. Yo creo que también, como también antes hablábamos, es un partido que no tenía un proyecto como tal. O sea, no sé si no tenía un proyecto, no quería crear como un modelo alternativo, quizá como el fascismo, sino que quería como reformar el sistema actual para que el capitalismo, ni capitalismo fuera tan salvaje, ni el socialismo surgiera en el fondo. Efectivamente. Que eso era como lo que era como el proyecto. Y era siento que un partido que le despojaron parte de su identidad con la caída del socialismo. Básicamente. Y de hecho yo creo que eso es muy clave lo que acabáis de decir. Porque, no sé, pues esta misma opinología que se da de como, no, la democracia cristiana nace como yuxtaposición entre el capitalismo y el socialismo. Pero tal como tú decís, ese proyecto ya no puede seguir vigente si ya no existe el socialismo real. Y Claro. tampoco existe el capitalismo que existía en la época de 1957 cuando se funda el partido. Ahora tenemos un modelo de capital muy distinto. El neoliberalismo no tiene nada que ver con el capitalismo keynesiano, de hecho, de esa época, que era el capitalismo imperante. Entonces, todas esas interpretaciones del rol que debería tomar la democracia cristiana son probablemente personas que nunca han militado, por ejemplo, políticamente, y nunca han entendido la política como tiene que funcionar. Como, por ejemplo, yo creo que es muy relevante lo que tú decís, como... Yo no creo que la política sea inherentemente llegar a acuerdos, pero la política sí es el debate de ideas, Claro. sí es el debate de proyectos. Y tú, por ejemplo, como demócrata cristiano a día de hoy,
estoy 100% seguro de que el demócrata cristiano más facho que ha existido en nuestro país, que es Patricio Elwin, que es una persona que apoyó un golpe de Estado, estaría más cercano al proyecto Janet Jara que al proyecto de José Antonio Cast. Y eso es algo que y es probablemente la figura más importante de la democracia cristiana en su historia. Claro. ¿En su historia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Patricio Elwin es el presidente. Yo creo que está ahí con Allende entre los presidentes ¿Más importante? más recordados probablemente. Porque lideró el proceso más difícil de nuestro país probablemente, que es una transición. No sé. Tuvieron que traer al Mossad a la moneda. O sea, si hablamos del proyecto y esto un poco de el proceso más difícil, yo creo que lo peor. O sea, la weá terminó en una masacre. Po. No, por eso yo creo que son los dos más importantes. No, sí, es verdad. Los dos más recordados. Y Gabriel Boric. Y Gabriel Boric Font. Recién guajeado. Recién guajeado por su hija. Qué felicidad, weón. Sí, felicidades, presidente, si que está escuchando esto. Y entonces eso, y la democracia cristiana, yo creo que después del golpe de Estado, como decíamos, tuvo un proceso de reflexión muy importante, y dentro de ese proceso de reflexión estuvo el entender cuál es su rol dentro del espectro político. Y cuando conforma la concertación, básicamente la democracia cristiana toma el rol de abrir puentes, de un partido que abre puentes entre mundos distintos. Y yo creo que el haber dado el paso a juntarse con el Partido Comunista y los 8 partidos aparte del Partido Comunista que conforman Unidad por Chile fue en coincidencia con su lógica de abrir puentes con idea y generar un proyecto común. ¿No será también esa lógica de su lugar de abrir puentes que tendió todos los puentes en los 90 y ya no hay más puentes que tender? Puede ser. Que fue lo que también agotó también quizá la utilidad política de la DC dentro del tablero. ¿O no? El tema es que ahí, por ejemplo, yo creo que es relevante considerar de que la democracia cristiana no se mantuvo estática después de la concertación. Por ejemplo, en la nueva mayoría, se podría decir de alguna u otra forma que la DC igual fue oposición a Michelle Bachelet. Entonces ahí siguió con... Ahí se mantiene esta misma lógica que estamos hablando. Po. Es un centro que se mueve, es un centro que de repente está en un lado y de repente en otro. No es un centro ideológico. Entonces... Si fuera el centro ideológico, la DC siempre tendría que haber estado en la concertación y en ese caso la nueva mayoría, porque después no terminó siendo así. No un centro también que funciona únicamente como oposición tampoco. Claro, es un centro básicamente que se necesita llegar, y por eso son importantes que tenga escaños, porque si mañana desaparece la democracia cristiana, va a tener literalmente un sistema político que parte desde el PPD hacia la izquierda y después parte desde demócratas, que es cualquier hueá que probablemente también se muera en estas elecciones, y que va a partir en realidad desde RN o Evópoli para la derecha. Entonces no vais a tener un centro, no vais a tener con quién hablar. Entonces ahí sí vaya a llevar a la polarización. Y esos partidos no pueden morir. Nuevamente la polarización. La polarización. O sea, yo creo que quedó claro de que la DC no fue la culpable del golpe de Estado. No. Apoyó bastante. O sea, tuvo responsabilidad. Tuvo responsabilidad, efectivamente. Responsabilidad política. Responsabilidad, bastante. Sí. Bastante. Yo creo que incluso más que la derecha de ese entonces. Sí, probablemente. Porque aparte la DC tenía una legitimidad que no tenía ningún otro partido en ese momento. Y aparte los gringos hablaban con la DC, sí, hablaban con el Partido Nacional, era en ese entonces. Sí, Partido Nacional. Bueno, de hecho la CIA financió la campaña, todas las campañas presidenciales de la DC las financió Estados Unidos. Con la APP que buscaban como desestabilizar los proyectos revolucionarios a través de financiar los proyectos centristas y modernizadores de los diferentes estados. La tercera posición. Bueno, yo como anécdota igual un poco, me encontré la otra vez en internet a un opinólogo que defendía, o sea, no defendía, pero decía, o sea, yo obviamente defendía, esos son esos buenos que saben mucho como para no defenderlo. Por ejemplo, no, Patria y Libertad no eran de derecha. Yeah. Eran como fascistas como tercera posición, weón. Cáchate. Yo creo, o sea, los buenos decían plata a los gringos, weón. Al igual que todo, o sea, los buenos funcionaban. O sea, puta, yo creo que Patria y Libertad era socialismo, hermano. Sí, o sea, la weá tenía pata de león, tenía cola de león, tenía cara de león. ¿Qué era la weá? Fascismo. Tercera vía. No, yo creo que, o sea, sí, de vuelta como al inicio lo que decíamos de que al final como las expresiones como el fascismo, las expresiones más modernas del fascismo o los restos ideológicos del fascismo en Chile se dieron en la DC. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, en realidad no hay mucho más que exprimir del tema de la democracia cristiana, pero yo creo que lo relevante a considerar es ver qué pasa con el sistema político después de estas elecciones.
si la democracia cristiana logra sobrevivir o no. Y si es que no logra sobrevivir, implica que obviamente el Partido Radical también va a morir. No creo que sobreviva. Si la DC muere, el Partido Radical también muere. Y si eso pasa, va a haber quién toma el rol de centro. Y si es que todo sigue como sigue hasta ahora, existe una posibilidad súper extraña de que el centro político chileno pueda ser Chile Vamos. O sea, como el punto de centro al final, como de inflexión entre los republicanos, que sería la hegemonía de la derecha, y Unidad por Chile. En el fondo eso sería una catástrofe para la izquierda. Sería una catástrofe para el país. Para el Yo creo que eso sería una catástrofe para el país, porque el sistema de partidos se movería demasiado hacia la derecha. Sería descalibrarnos. Sería descalibrarse demasiado. políticamente. Y... no, locura. Simplemente una locura. Simplemente locura. Bueno, y también yo creo que un tema que, bueno, no estaba para tocarlo, pero creo que igual es como interesante también, sobre todo hablando de las raíces históricas de los partidos, el tema uy, me da lata la verdad, pero no me aprendí el nombre del pacto que escribieron la nueva derecha. Ah, la nueva derecha. ¿Cómo era? ¿Te acordáis? Uy, se me fue también, weón. Era como... una hueá por Chile. Es que antes era Derecha Unida, pero lo cambiaron. Fachos por Chile. Fachos por Chile. Pongámosle Fachos por Chile. Fachos por Chile. Le dieron un portazo a Chile Vamos. Sí, se dio el portazo oficial a esa weá, po. ¿Sabéis qué es lo que es súper interesante de ese proceso que se está dando en la derecha? Que es primero la gran demostración de que se murió el proyecto de Sebastián Piñera. Y era un proyecto que el weón se jugó la vida en esa weá, po. Onda como en intentar renovar a la derecha, en intentar plantear como los cómplices pasivos, intentar superar el concepto de lo que era la dictadura e intentar instaurar básicamente un mercado de bienestar, un concepto. Así era la weá que decía Piñera siempre, como... ¿La economía social de mercado? Eso, economía social de mercado, ese era el concepto. Entonces ahora, de un momento para otro, la derecha, en vez de seguir no sé, todo esto que hemos estado hablando, que es el proceso que vivió la democracia cristiana, que vivió el Partido Socialista, incluso que ahora está viviendo Janet Jara con el Partido Comunista, que inherentemente, sea cual sea el posicionamiento que tome el PC en un futuro, va a tener que terminar moderándose porque se está volviendo institucional, un partido institucional es el camino. Y antinaturalmente la derecha, en vez de seguir ese mismo proceso, que era el proceso natural que está viendo Chile Vamos, se está derechizando más. ¿Y eso por qué podría estar pasando? No sé. En realidad todavía no llego a conclusiones fuertes de por qué puede ser de que la derechización se esté dando. Pero lo que sí entiendo y lo que sí puedo explicar de alguna u otra forma es que la juventud que no vivió el golpe de Estado, que no vivió la dictadura y que no vivió las consecuencias de básicamente un régimen dictatorial y autoritario que no sirvió, básicamente se está dejando llevar por lemas, por eslogans y no por la realidad. La realidad siempre ha planteado de que si, por ejemplo, tú eres fanático del modelo económico que tuvo Chile y su gran auge económico, eso no fue mérito de Pinochet, no fue mérito de Jaime Guzmán, no fue mérito de los Chicago Boys, fue mérito de la DC, de la democracia cristiana, de la concertación de partidos por la democracia. Efectivamente, yo creo que eso es un tema que a mí me gustaría tocar en septiembre, el hecho de que hay mucha gente que dice como ya, la dictadura fue mala porque mató mucha gente. Tuvo aspectos económicos buenos, pero eso no lo justifica. Yo creo que eso es algo que no se condice en nada. O sea, la dictadura, y esto como un pequeño paréntesis que me gustaría hacer, y me gustaría que lo habláramos también en septiembre como conmemoración de los 52 años del golpe, de que la dictadura no tuvo nada bueno. No, pues ni una wea. No tuvo buenos resultados económicos, dejó un descalabro político. Se refundó el país, básicamente. Se refundó el país, básicamente. Nos dejó con una herida tremenda. Hay gente que dice como, bueno, así que se gasta plata, ¿cachai? En darle plata a gente como a los torturados, ¿cachai? Fue como, bueno, esa weá no es culpa de los torturados, es culpa de los milicos, weón, que ahora el Estado de Chile tiene que pagarle plata a mucha gente. Y si eso es lo que a ellos les preocupa, cúlpelo a ellos también, weón. Si fue, bueno, como para terminar este paréntesis, la dictadura tuvo nada bueno, y siento que eso es algo que nosotros deberíamos saber y defender. Y efectivamente, o sea, yo creo que esto se marca dentro de un contexto mundial, efectivamente, como el auge a mí no me gusta llamar la extrema derecha fascismo, porque bueno, también yo creo que se queda bastante claro las razones, o se pueden sacar conclusiones en cuanto a las conversaciones que hemos tenido acá, pero a los populismos de extrema derecha, eso sí. O sea, son soluciones
fáciles, son soluciones, por ejemplo, nosotros podemos decir los milicos en la calle. Y la gente piensa, bueno, los milicos mientras más armas, más bacán, ¿cachai? Entonces eso igual, ante una desesperación y entre los auges de la extrema derecha europea, que eso también a Chile no le ha tocado pero es como la pérdida de la globalización que ellos mismos crearon. La globalización que ellos mismos crearon ya no le está funcionando a ellos, entonces ahí parte la crisis. Bueno, los europeos siempre caen en esas espirales de crisis y los cuales empiezan a matar gente. Po. Sí, pues, básicamente comienzan en crisis y la crisis la llevan al otro lado del mundo. La cagó, po. Pero sí, yo creo que, o sea, Chile vamos, ¿qué crees? Yo te quiero plantear esta pregunta de, entonces sería a lo mejor Chile vamos está apuntando para otro lado. A lo mejor debería centrarse. Yo creo que a lo mejor debería ser lo mejor que podría hacer Chile vamos sería convertirse en el nuevo centro. No, o sea, si me preguntáis así como qué está haciendo Chile, Vamos, yo creo que no está haciendo ni una wea. O sea, No, pero ¿qué le convendría a ellos? Yo creo que lo que le convendría a Chile Vamos es básicamente plantear de que, o sea, la primera estrategia yo creo que como más fácil de intentar haberle quitado votos a Kast es decir, bueno, Kast no es un outsider, no es una persona que viene de afuera, viene de acá. Él es parte de Chile Vamos, si no me equivoco, fue parte hasta de como el comité central de la UDI en algún momento, fue parte del secretariado que tenían dentro de ese partido. Y viene de la médula de Chile Vamos. Entonces, primero comenzar a apropiarse de como tú no eres nada sin haber estado con nosotros. Entonces, si hubieran comenzado con esa lógica, yo estoy, no sé si 100% seguro, pero tengo una leve pensamiento de que Evelyn Matei es igual de pinochetista, o más incluso en realidad, que casi, bueno, su papá era el general Matei, pues, Bueno, probablemente el general Matei sea menos pinochetista que Evelyn Matei. También, pues, inclusive. Entonces, dentro de esa misma perspectiva, el haberlo minimizado a través de plantear como, weón, eres básicamente una copia de nosotros, eres un weón que quiere tener más poder, se intenta desmarcar de lo que no somos nosotros como Chile Vamos, y comenzar a implantar esa lógica. Y yo no sé hasta qué punto la derecha de Kast es, porque ellos intentan plantar este debate, porque es como, nosotros somos la derecha real, somos la derecha, no sé, no sé si vieron Mesa Central el domingo cuando estuvo Johannes Kaiser, que él decía, tú en primera vuelta votáis por Kaiser, en segunda vuelta votáis por Kaiser, y cuando sea presidente voy a seguir siendo Kaiser. Y él tenía la lógica de que el resto de partidos, por ejemplo, si Chile Vamos quería unirse al gobierno de Kaiser, Chile Vamos no iba a llegar a plantear cómo iba a hacer las cosas, iban a ser comandados por Kaiser. Entonces, otra lógica de derecha, no una lógica de consenso, una lógica de imponer lo que yo estoy diciendo porque el pueblo me eligió. Dentro de esa misma lógica, yo creo que es súper relevante también comenzar a instaurar esos debates, como la política chilena está para un personalismo de ese estilo, porque Kast básicamente lo mismo que Kaiser, solo que Kaiser es mucho más frontal a la hora de plantear sus cosas. Pero no sé si Kast plantea otra forma de, no se muestre, o sea, su lógica, su jugada política en este momento es hacer lo mismo que hizo el Frente Amplio con el socialismo democrático. Captar los votos del socialismo democrático, que en este caso sería Chile Vamos, comerse a Chile Vamos y convertirse en la nueva derecha del país. Y en ese sentido, Chile Vamos tiene que pelear. Entonces, el tema es que estos palitos de ciego que ha dado Chile Vamos constantemente, de repente golpear y después tirar la mano para adentro y después golpear de nuevo y la mano para adentro, tiene que ser una pelea porque es probablemente la última batalla que va a dar Chile Vamos antes de ser hegemonizado. Claro, o sea, es súper interesante, weón. Es súper interesante verlo de esa forma. Porque también puede que pase lo mismo. Si gana Cast, puede que salga Chile Vamos también al rescate. Y le dé un segundo aire a Chile Vamos. Como lo que pasó también acá. O sea, lo que pasó con Isquiasiche, que duró menos que estornudo de gato, weón. La wea mala, weón. Y tuvo que llegar nada más ni nada menos que Carolina Toda. La zona. A poner orden después de el triste desenlace de la nueva constitución, el descalabro que fue para el gobierno de Boric. Sí, po. Yo creo que era otro contexto, o sea, igual se nota que el gobierno de Boric se la jugó todo en que iba a ser aprobada la nueva constitución. De hecho, ese era su plan político, si no hicieron nada durante todo ese año. Básicamente no hicieron nada. Y llegó el PS, todos esos partidos, el PPD, al rescate. Algo así podría pasar. Pero bueno, yo creo que conversamos también un poco eso, de que en el fondo hablamos como de las raíces históricas de la DC, del rol que jugaba la DC, pero me gustaría que habláramos también de la ideología de derecha en Chile, del gremialismo.
Oh, el gremialismo es una puta locura, weón. El gremialismo nace principalmente en la década previa al golpe de Estado. Nace en las universidades católicas de nuestro país. Bueno, en realidad nace en la PUC, la gran universidad católica, al alero de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán era un gran fanático de lo que era en esa época Franco. De hecho, hay ciertos libros que hablan como de la biografía de este weón. Y Jaime Guzmán era fanático y veía como se sabía de memoria todos los discursos de Franco de chiquitito, así, literalmente de menor. Y tal como hablábamos de antes, el franquismo, al igual que todos los fascismos, es fuertemente corporativista, cree mucho en los organismos intermedios. Entonces el gremialismo, y lo que planteaba al final Jaime Guzmán, era que los organismos intermedios son lo más relevante, menos los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, para Jaime Guzmán los sindicatos son válidos, o para el gremialismo en general son válidos, pero los partidos no pueden tener incidencia política, porque los partidos, por ejemplo, ser parte de la CUT, por ejemplo, no van a velar por los derechos de los trabajadores, sino que van a velar por los intereses del Partido Socialista, por ejemplo. De los políticos. De los políticos. Entonces, toda esa raigambre política, que es una de las pocas ideologías que han nacido en nuestro país, nace el gremialismo. Y el gremialismo, este es un dato que es demasiado locura, que mucha gente no lo sabe, es que cuando ocurre el golpe de Estado, todos los ministros que fueron parte del gobierno de Pinochet, gobierno cívico-militar, o sea, la dictadura cívico-militar, perdón, eran ex dirigentes del gremialismo chileno, de la PUC. Todos habían sido parte en algún momento de la FEUC. Entonces, eso es básicamente el inicio del gremialismo en Chile. Y dentro del proceso de desarrollo del gremialismo en el país, el gremialismo fue un movimiento. Inicialmente no era un partido político. Entonces la derecha chilena, cuando ocurre el golpe de Estado y se está llevando adelante la dictadura y todo, todos los partidos se legalizan. Entonces todos los partidos tienen que ver qué van a hacer. Entre eso también está la derecha. Entonces ahí se genera la primera, se podría decir como la proto-renovación nacional, que es Unidad Nacional, que abordaba todas las derechas chilenas, que eran básicamente lo que era antiguamente el Partido Nacional, que era el Partido Conservador y el Partido Liberal y todas esas cosas, y este nuevo gremialismo, que eran básicamente la neoderecha que se estaba generando ideológica, con básicamente la primera derecha ideológica del país. Y cuando ocurre el proceso del sí y el no, ocurren los primeros golpes entre estas derechas, y básicamente que mismo se sale y se crea lo que se conoce como la UDI. Y ahí comienza a generarse esta derecha mucho más dura que es la UDI. Y cuando ocurre, de hecho, históricamente la derecha siempre se ha peleado en todas las elecciones. Si uno comienza a ver hacia atrás, muy pocas veces la derecha ha podido tirar candidatos únicos. De hecho, en el 98, por ejemplo, que fue cuando fue el Quiotazo, en esas elecciones, que es cuando fue José Piñera, el hermano de Piñera, en algún momento iban a ir los dos, po, weón. A ese nivel de mala onda había en la derecha, iban a tirar hermanos, po, weón. Complejo, weón. Complejo. Bueno, también el presidente de la UDI dijo, creo que dijo, de que se notaba como que republicanos no buscaban la unidad. Yo creo que eso igual es como algo como un poco se sabía desde el principio, en el fondo, de que bueno, decían también como los analistas de que ir por una lista única en la derecha le convenía más a Chile Vamos que a Republicanos. Sí, Republicanos tiene la fuerza para sacar buenos resultados en una lista en la que ellos lideran, que es básicamente la lista que tienen ahora, que es Fachos por Chile. Sí, po. Bueno, complejo, y siento que también pasó algo, bueno, está como el socialismo democrático pasa por un proceso similar al cual vivió, por ejemplo, la UDI, que es como vaciarse de contenido, que es como un viraje ideológico hasta cierto punto, pero es dejar el gremialismo de lado, y ahí nace José Antonio Cast, Sí. como el renacimiento de las viejas ideas. Esta nueva derecha, que se le dicen algunos, es nueva de puro vieja. Sí, po. No, es demasiado importante eso que estáis diciendo, porque el gremialismo al final, o en realidad la derecha más dura que se vivía en Chile, que en su momento era la Alianza, que se conocía como el conglomerado de las derechas, era súper dura, no dejaba hacer nada básicamente la concertación. Pues de hecho la concertación, si uno ve el primer programa de Elwin quería eliminar la AFP, quería eliminar la ISAPRE, era básicamente como neomarxismo la wea, o sea, desde la perspectiva del presente. Y básicamente la derecha era súper dura y no permitía nada. Entonces cuando la derecha comienza a entender de que primero perdieron
4 gobiernos seguidos, la única forma en que la gente tuviera aceptación popular y poder llegar a ser presidente de nuevo era de alguna u otra forma comenzar a negociar con la centroizquierda. Y al comenzar a negociar con la centroizquierda, hubo sectores de la derecha, tal como tú decís, como José Antonio Cast, que decían como, no, esto se están ablandando, bro, esto no es la verdadera derecha, bro. Así que comenzaron a germinar y fue un caldo de cultivo para generar un nuevo movimiento, una cosa por fuera que volviera a las raíces de lo que era la derecha básicamente histórica que se genera después de la dictadura. Me parece una locura, weón. Me parece una locura que tenga tantas similitudes con lo que pasó con el Frente Amplio y con socialismo democrático, weón. Sí, de hecho eso es súper interesante porque hay algunas personas que yo me suscribo a esta tesis de que básicamente el Frente Amplio es la JS si es que la JS hubiera seguido siendo la JS histórica. Una JS radical, de izquierda real. No sé si el Frente Amplio es como la radicalización definitiva, pero intentó representar eso en algún momento. Ellos mismos se planteaban como a la izquierda del Partido Comunista. Claro. Entonces es muy brígido y muy interesante como tanto el Frente Amplio nace de las raíces del socialismo histórico del país, que al final nace como un outsider, y Kast también nace de la derecha histórica que sería el gremialismo. Y eso también es muy importante porque siempre hay cierto tipo de personas que plantean de que Kast es un tipo que quiere romper el Estado y destruir el país y todo. Pero en realidad Kast, al igual que toda la derecha chilena, es súper institucional. A día de hoy. O sea, yo no veo a Kast yendo a matar personas. Claro. Sí, o sea, tampoco, o sea, ¿cuál es como lo que va a hacer Kast realmente? Porque también no olvidemos de que No es un Milei. no un Milei, tampoco un Bukele, o sea, Kast no, también lo han dicho también, o sea, no es nada nuevo lo que estoy diciendo de que no se ve a Kast modificando la constitución para reelegirse, Claro. por ejemplo. Yo creo que me gusta confiar de que Chile es un país lo suficientemente ordenado como para no permitir ese tipo de cosas. Y Kast también tampoco se prestaría para eso. Y tampoco se prestaría para eso, porque también ante los mismos chilenos también sería desprestigiar un poco su imagen. Sí. Eh, Cambiemos un poco al último tema, a Ya. conversar, tema más incómodo. Ya. Un tema más incómodo que es la peor semana que ha tenido Janet Jara desde el inicio de esta carrera presidencial. Resúmeme esa pésima semana. Yo creo que hay un punto que gira, como un punto como que aglutina todo, que es eh, el cast le sacó en cara en una Foro. en un foro Minero en un foro de la minero Católica. de la Católica. El hecho de que en su programa estaba la nacionalización del cobre y el litio. Janet Jara negó esto De forma rotunda. de forma rotunda y salieron los medios de fact-checking, salieron los famosos vinólogos de Twitter diciendo que esto es mentira. Y efectivamente, Janet Jara, yo creo que decir mintió es una palabra muy fea. Pues, Pero mintió. se equivocó. Se equivocó. Se equivocó al mentir. Se equivocó, mintió no, mal. mintió, no. O sea, dijo que no. Dijo que no. Y eh, efectivamente, estaba en su programa. Y ahí, bueno, ella, en una entrevista en la radio, no me acuerdo qué radio era, disculpen, dijo que efectivamente. Y que tenía la hidalguía, tenía el valor, lo cual es, yo encuentro que está en lo correcto, de reconocer su error. Porque en el fondo en la política, sobre todo también, yo creo que en todo, la verdad, el tema de cuando te descubren una mentira, hay que, Agachar el moño. hay que nomás. agachar el moño nomás y dejar que pase. Al final las crisis no se solucionan, se pasan nomás. Sí, po. Y fue una decisión correcta. Sin embargo, esto lo ha pesado. También se suma a de que el Escobar, miembro El encargado económico. el encargado económico, dijo que las cifras de empleo eran desastrosas. Camila Vallejo le respondió, dijo que esa, bueno, era, dijo como que era como su opinión, está bien. Wea tuya, hermano. Sí. Y esto se ve también, como dije antes, efectivamente, estamos dentro de una coalición. O sea, se están moviendo las cosas, no es el PC que tiene Gobernando. que o llevando está, adelante que está el llevando proyecto. adelante. O sea, así debería ser, pero siento que tampoco no es tan así. Y efectivamente, o sea, los demás partidos en la coalición han hecho lo posible para quizá eliminar los resabios que habían como del izquierdismo extremo, como dirían ellos, quizá
dentro del programa de las primarias de Jara. Otros dicen que es, bueno, Mochati creo que dijo, unos dicen que es como su programa de las primarias. El programa de primarias, ¿no? Y bueno, Y bueno, y que ahora es otro programa. Entonces mintió Janet Jara. Janet Jara se presentó como una de las primarias y después va a ser otra. Eso se está, yo creo ¿quién que es eso, Janet Jara? ¿quién es Janet Jara? Han dicho algunos. De hecho, él también dijo que Janet Jara le había dicho que ella era socialdemócrata. El mismo... Y salieron las columnas de opinión. Janet Jara es, Diego Ibáñez también dijo eso. El efectivamente. presidente. Entonces, Expresidente. expresidente, efectivamente. Entonces, ¿qué es Janet Jara? Se suma no solo, o sea, aquí tenemos también el tema de que Janet Jara se equivocó. No voy a decir mintió, ¿no? Porque, aunque ya lo dije cuando digo que no lo voy Mintió. a decir, pero se equivocó. Y se empieza a cuestionar también la figura de Janet Jara. No como quizá este como intento de irse descomunizando. Ha llegado a un punto en el que quizá se empiezan a sembrar las dudas si es que realmente conocemos a Janet Jara. Claro. Yo creo que Y ese es el mayor peligro que puede haber en una candidatura. ese se le ha dado efecto. Porque, bueno, Janet Jara milita en el PC desde Los 14 los años. 14 años, ¿cachai? Entonces decir que no es comunista puede que sea verdad, puede que no, pero levanta dudas que Son legítimas. son legítimas, como efectivamente. Y esos no son problemas de la Janet Jara, sino cómo se ha presentado la imagen de cara al... Porque también tenemos que... No le damos la suerte entre gitanos, o sea, no... Se crea una imagen para los candidatos, o sea, ningún candidato va como es él. O sea, la política es una construcción Resaltan de lo bueno y imagen. se oculta lo malo. Efectivamente. Y siento que Janet Jara, eso se ha sumado también las críticas de qué es realmente Janet Jara. Y eso, sobre todo en la política de ahora, que eso es también una de las grandes fuertes de Kast, es que todos sabemos quién es Kast, todos sabemos qué piensa Kast. Sí. Todos sabemos, o sea, no sé si sabemos qué va a hacer Kast. Pero Hay una idea. Hay una idea, efectivamente. Y cambio Janet Jara, esta descomunización, quizá que ha ido muy rápido, Genera incertidumbre. genera incertidumbre. O sea, la Janet Jara es como, quizá algunos dicen con el Boric diputado y Boric presidente, está la Janet Jara ministra y la Janet Jara candidata presidencial. Literal. ¿Qué opináis? Mira, yo encuentro que es súper relevante todo lo que estamos hablando, sobre todo el tema de entender cómo se posiciona una campaña política. Yo creo que diste en el clavo en el hecho de decir de que, por ejemplo, Kast, todo el mundo sabe quién es Kast, cómo piensa Kast, qué quiere decir Kast, cómo posiblemente gobierne Kast. Y eso, Kast no miente. Básicamente el tipo es honesto en lo que piensa, miente en las cifras que da, miente en cómo dice las cosas, pero en el fondo todos sabemos quién es Kast. Y yo creo que incluso en el fondo todos saben que Kast es medio mentiroso para su huevo. Yo creo que nadie, incluso el weón más facho, que es más fanático de Kast, sabe que de forma ventajosa casi intenta implantar ciertas dinámicas dentro de los debates políticos para hacer ver mal al resto y verse él hacia arriba. Bueno, también cabe destacar, gracias a Kast sale el nombre de este podcast, que operadores políticos. Operadores A políticos. Kast le preguntan por la informalidad en el trabajo Operadores políticos. y él responde operadores políticos. Es básicamente su as bajo la manga. Eso básicamente sí, efectivamente, eso es bajo la manga. Sí, hay operadores políticos en todos lados, como Denzel Crocker Acá con hay los uno, acá hay padrinos. uno. Acá, efectivamente, o sea, ese es el tema. Yo creo que, y siento que se valora mucho esa figura. Sí. Esas figuras de personas que van de frente, porque... Que son honestos, que son se honestos. entiende lo que son. Y es que ahí se valora la honestidad, ese es Sí. el tema, ante una política que efectivamente ha mentido mucho. Sí. Mira, yo creo que acá es súper relevante. Hay un elemento que es vital entender de la candidatura de Janet Jara, que yo creo que también es lo más importante de ella como candidata, que lo hizo explotar también y como salir de las fronteras del oficialismo, porque hasta antes de las primarias el oficialismo se daba por muerto. Y Janet Jara logró dar vuelta a ese escenario. Y hay un elemento que no se habla mucho, pero el video de campaña más visto, al menos en el tiki-toki, de la compañera Janet, fue el video en que ella dice que, a diferencia del resto de políticos, ella no te va a mentir, que ella va a decir la verdad. Y yo creo que mucha gente, debido al origen de Janet Jara, debido a su personalidad y debido al tipo de liderazgo que ella presenta, sí le compra su discurso, sí le cree, sí confía, se gana la confianza de otra forma, distinta a la confianza de Kast. Porque Kast plantea su confianza a través de ser certero y decir como, no, hermano, esta wea es así.
Y Jara se plantea su confianza a través de, mira, yo soy súper simple y yo te juro que no te voy a mentir porque soy como tú y si te mintiera a ti, me mentiría a mí misma. Efectivamente, yo creo que también aparte se llama Janet Jara, no Sí. Jara, un apellido, o sea, Janet Jara son un nombre y un apellido que tiene mucha gente, en cambio, bueno, José Antonio, ya es como, bueno, nombre compuesto, un poco como de cuico, Cast, Nadie. nadie, absolutamente nadie. Eh, es mucho más fácil para Janet Jara ganarse eso, como ese Sí, estatus como de honestidad. sí. Cass lo ha tenido que construir, bueno, como algunos dicen, ha estado como 10 años haciendo campaña. Pues, bueno. Sí, 12 años. 12 años haciendo campaña. 12 años haciendo campaña mientras que Janet lleva solamente un mes. Efectivamente. Y yo creo que ahí es súper relevante también lo mismo que estamos hablando, como entender cuál es el posicionamiento político de Janet Jara, porque en este punto yo creo que todo el mundo entiende, y yo creo que no somos los primeros buenos que estamos hablando de esta que pasó con Jara y su antiguo programa, de que está bien de que ella tenía un posicionamiento distinto en su primaria, porque obviamente era la representante del Partido Comunista, pero el desmarcarse completamente con algo que yo creo, por eso yo no creo que haya sido un error, yo creo que fue, no sé, que pudo haber sido, le dio la locura, pero no se puede desconocer la nacionalización del cobre, que es uno de los temas básicos del Partido Comunista de Chile. No es algo que, aunque Kass lo hubiera dicho y no estuviera en el programa, forma parte del programa del partido y no necesariamente de ella como candidata. Entonces, no conocer eso o desconocerlo, que yo creo que eso es lo que pasó, le jugó una mala pasada. No lo pensó en el momento. No pensó en las consecuencias políticas y en la opinión pública que podía tener eso. Entonces, eh, ella perfectamente podría haber salido diciendo, pucha, sí, era mi programa de primaria, pero yo ya no soy la candidata del Partido Comunista, yo soy la candidata del socialismo democrático. Y yo creo que acá igual se abre una oportunidad que es súper importante, que va en la misma línea de lo que estábamos hablando de antes, que es como, ¿cuál es el origen de un partido? Y no solamente cuál es su origen, sino cuál es su historia, cuál es su rol como partido y cuál es el camino que va a seguir ese partido. Nosotros decíamos que la democracia cristiana había sido un partido que era tercera vía, pero debido a las vivencias que vivió como partido, se dio cuenta que ese no era su rol. Su rol era ser un partido de centro que generara puentes con otros partidos. El Partido Comunista, por otro lado, si bien es un partido fuertemente ideológico, el gran rol histórico que han tenido todos los partidos comunistas, o que al menos ellos profesan que tienen, es ser la herramienta política que conduce al pueblo y es conducido por el pueblo. Y al ser conducido por el pueblo, Janet Jara se legitimó a través de una primaria para conducir una coalición amplia. No para conducir una coalición única del Partido Comunista, que ya no sería una coalición. Entonces, legítimamente, a través del mismo rol del Partido Comunista, Janet Jara podría haber dicho, el pueblo me concedió y yo estoy cumpliendo los deseos de mi pueblo a través de liderar este proceso de 9 partidos políticos que abordan desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, y por lo tanto ya no represento la nacionalización del cobre. Sigo siendo comunista, pero ya no represento el comunismo chileno, represento a todo el pueblo y todas las aristas que representan este conglomerado. Y eso es algo que no se hizo, pero todavía está la oportunidad de poder retomar ese camino. Porque el Partido Comunista no necesariamente es ultrón. De hecho, el Partido Comunista Rara vez lo ha sido. rara vez lo ha sido. De hecho, yo creo que lo ultrón, mi abuelo me decía, así como anécdota, mi abuelo me decía, a mí me caen mal los socialistas. Pero me caen muy bien los comunistas. Mi abuelo DC. Bueno, tú sabías la historia, ¿no? Sí, Ambos abuelos demócratas cristianos. demócratas cristianos. El tuyo también es Tobar, ¿cierto? Sí, también son. Ambos Tobar, ambos demócratas cristianos. Sin embargo, hasta el día de hoy no sé si se conocieron. No, Sí, yo creo es que no. también los Tobar no un apellido como Cas tampoco. No, pues hay mucho Tobar por no ahí. vaya a Cartagena, weón, y está lleno del cementerio, pues, weón. Pero mi abuelo decía que sí, que los comunistas eran personas educados, ellos leían, ellos eran intelectuales, en cambio los socialistas eran monos que iban a buscar la arma. Eso es lo que mi abuelo tiene del PS. Entonces, esta historia como del ultronismo, leninismo del Partido Comunista es algo que se empieza a nacer quizá como con la vuelta de la democracia. Básicamente. Como que el PC siente que ahí encontró su rol de extremo. Sí. Que en el fondo es como en esta nueva configuración de que los partidos no se rigen por proyectos políticos, sino por la posición que tienen en este como eje plano, más izquierda, más derecha. O sea, el PC se posicionó más a la izquierda del PS, porque probablemente si se posicionaba al mismo eje de izquierda que el PS, se iban a tener que disputar mucho los votos. Sí. A eso voy. Entonces yo creo que es súper acertado lo que decís, porque en el fondo, efectivamente, dentro de si nos vamos a llamar la teoría más dura comunista, los partidos comunistas son herramientas para lograr los objetivos políticos
del proletariado. Y también, dato histórico, los partidos comunistas dentro como de los partidos de izquierda han sido como después de la década de los 30 en adelante, son partidos que están sumidos en la democracia liberal. Sí. O sea, desde la estrategia, desde que la Tercera Internacional dicta la estrategia de los frentes populares, al final los partidos comunistas más revolucionarios que han habido son los partidos que han sido más por el maoísmo. Pues, bueno. Efectivamente. Los partidos, ¿cachai? La India, en Filipinas, Tailandia, son partidos que tuvieron la influencia del maoísmo porque eran de Asia. Sin embargo, aquí las decisiones más revolucionarias de los partidos comunistas se dieron por el maoísmo. Y los partidos comunistas que seguían a Moscú, por ejemplo, como el Partido Comunista de Chile, que si llovía en Moscú, aquí usan paraguas. Y botita. Y botitas también. No son partidos como tan revolucionarios tampoco. El UP, que también es como el gran trauma de la derecha chilena, tampoco eran los más revolucionarios. Lo mismo que hablábamos delante, pues el Partido Comunista planteaba que había que convencer a las capas medias, que el enemigo del pueblo no eran las capas medias. De hecho, igual nosotros podríamos también hacer otro capítulo de buscando paralelismos entre la política pre-franquista española y la política pre-pinochetista chilena. Es muy brígido. Es muy brígido, muy pero brutal. efectivamente el PCE, el Partido Comunista Español en España, en la guerra civil, cumple un rol de aunar a las capas medias. Y también, bueno, gracias también al apoyo de la Unión Soviética, el PCE, teniendo un número muy bajo de militantes, logra tener un control, una influencia súper grande por sobre la Segunda República. Increíble. Increíble. No, sí. increíble eso. Increíble. Básicamente la guerra civil española es la precuela de lo que sería la Unidad Popular. Efectivamente, pero sí, yo creo que el PC tiene hartas oportunidades, pero siento, honestamente, no vayan a ratar, ¿ah? No me reten, cocheto. Pero siento que esto puede ir muy apurado. Muy apurado como el proceso de descomunización. Y también siento que el PC también lucha un poco eso. Al PC siento que no le gusta mucho la descomunización de Janet Jara. Que siento que algunos otros están llevando como a la fuerza llevando eso a cabo. Por ejemplo, atacando los puntos del programa, porque cabe de que la nacionalización y todas esas cosas no han sido los únicos puntos que han sido atacados. No. Sino también La el demanda tema de la interna. demanda interna ha sido muy atacado por fuera, así como bueno, eso hiere también a la candidatura de Janet Jara porque ella es obligada a dar explicaciones y siento que eso es lo peor que le ha pasado y le ha pasado en muchas ocasiones. Sí. Está esa pugna entre quienes quieren sacarle lo comunista a Janet Jara y quienes el PC quiere mantener, ¿cachai? Quizá un poco el control de la situación. Bueno, yo igual sigo manteniendo mi posición yo hace poco comencé con esta tesis, porque yo antes no lo veía así, pero mientras más avanza el tiempo me doy cuenta de que esto es solamente una caja de Pandora. Todo el rato van a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y mientras se intente evadir el tema y se intente hablar de la descomunicación, lo dije como lo yo, no va a funcionar. Entonces, el problema que tiene Janet Jara en este momento, y que yo creo que todavía no lo entiende, es que tú no podís conducir un conglomerado sin conducir tu propio partido. Que eso fue efectivamente lo que le pasó a Salvador Allende. Por ejemplo, el gran ejemplo de un gran líder, yo no soy demócrata cristiano, pero es Patricio Aylwin. Patricio Aylwin logró conducir no solamente a la democracia cristiana, al Partido Socialista y a todos los partidos del abanico de partidos que era la Concertación. Y él entendió su rol histórico en ese momento. Y no renegó de ser demócrata cristiano, que en ese momento, al igual que el comunismo pesa ahora, también pesaba ser demócrata cristiano. Y fueron los grandes responsables políticos del golpe de Estado. Entonces de repente uno no tiene que escapar de su pasado, tiene que enfrentarlo. Y yo creo que eso forma parte de la campaña que tiene que seguir Janet Jara. Bueno, eso también yo creo que Y el cae Partido en debilidad una de las grandes fortalezas de los partidos comunistas, que son sus estructuras, son su forma de actuar. Siento que hay como un tirón, porque yo creo que esto se podría dar súper fácil si es que el Partido Comunista hubiese tirado a su presidente a las presidenciales. Sí. Yo creo que estas cosas no estoy diciendo que tirar a Lautaro Carmona, pero si es que Janet Jara fuera la presidenta del PC, estas cosas no se darían tanto. Obvio que no. Siento que eso como en la estructura del PC cae ahí también en una debilidad, pero también, o sea, para mí una fortaleza, el tema como eso siempre me ha gustado el PC, de que se cuadran, efectivamente. Todo el mundo lo reconoce, Todo el aunque mundo uno lo sea reconoce. una persona muy facha o lo que sea. Ese es el tema. Y yo creo que eso de los grandes desafíos que tiene Jara en adelante, me da pena decirlo, pero es
aprender a liderar su propia coalición. Sí, Yo creo po. que también es como Salvador Allende es mínimo para aprender a liderar el país, Sí, po, para darse, efectivamente. para Dar certeza. dar certeza, efectivamente. Yo creo que eso es lo que también le falta a Janet Jara. Y también lo ha intentado dar, siento que, de hecho, efectivamente, yo creo que eso es como uno de los puntos centrales de su campaña, que es dar certezas. Pero aún faltan muchas certezas que siento que todavía no saben cómo darlas. Y una de esas es lo que no se dice, pero se ve. Que es, uno, se está desdibujando la figura de Janet Jara. Ella grita con todas sus fuerzas que quiere ser socialdemócrata y el partido, por otro lado, dice que ella No, no lo es. no, papito. No, papito. Pero eso. Aquí damos por finalizado nuestro primer Muy capítulo. buen capítulo. Espero que le haya gustado. Nos has dejado muchas cosas para... Nos dejamos muchos temas en el tintero, pero esperamos que se vayan desarrollando más adelante. Sí, Muchas gracias. muchas gracias. Chao, chao. Chao, Cuídense. Y buenas noches. Buenas noches.